feliz día. Para esta práctica número 6, nosotros no vamos a tener una reunión de laboratorio como tal, no nos vamos a reunir por Zoom, sino que ustedes van a tener acceso a este video que estoy grabando pues hoy día, lunes 29 de noviembre de 2021. Entonces, ¿en qué va a funcionar? ¿Cómo va a funcionar esto? Pues al inicio voy a decir los avisos generales y pues ya después voy a empezar con la teoría relacionada y ya por último pues vamos a ir haciendo unos cuantos ejercicios, vamos a ir haciendo unos cuantos cálculos para que ustedes vean cómo es que se realizan, ¿verdad? Entonces van a tener la pauta para que ustedes lo puedan ir subiendo, ¿verdad? Para que ustedes tengan cómo comparar, ¿verdad? Al menos les voy a hacer un cálculo de los tres que se piden, ¿verdad? Para cada procedimiento. Entonces, lo primero es que el primer aviso es que la prueba número 5 va a ser llevada a cabo el sábado 4 de diciembre en un horario de 10 a 4 p.m. Y pues, ¿de qué va a venir la prueba número 5? Pues la prueba número 5 es del laboratorio de equilibrio. Entonces, ¿qué es importante que ustedes repasen? ¿Qué es equilibrio estático? ¿Qué es equilibrio rotacional? ¿Qué es equilibrio traslacional? Que ustedes puedan calcular masas a partir de una composición, de una configuración en el sub y baja, que ustedes sepan cómo calcular distancias en las cuales se va a cumplir la segunda condición de equilibrio y pues cositas así, ¿verdad? Nada que nos escape de las del laboratorio. Ahora, con la práctica número 6, pues ustedes ya tienen subido este elemento que es guía de la práctica 6. Si ustedes lo presionan, si ustedes lo clican, les va a aparecer este documento de acá y les dice laboratorio virtual, FS100, física general 1, pues K Flores, mi nombre, ¿verdad? Y pues aquí les aparecen una gran cantidad de cosas, ¿verdad? Les aparece algo así como para llenar. Este lo voy a explicar más adelante, pero solamente para que lo vean. Este no, ustedes no necesitan llenarlo, no se les va a pedir que ustedes lo envíen o lo suban. Si ustedes los quieren llenar, se les va a hacer muchísimo más fácil poder subir sus resultados al informe, porque en este ya no vamos a hacer un informe, no vamos a subir un documento, sino lo que vamos a hacer es llenar un cuestionario. Entonces, así se les va a hacer un poquito más fácil a la hora de llenarlo, ¿verdad? A la persona que le toque llenar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Vamos a tener esta parte de acá. Y pues aquí les dice intentos permitidos 1. Este cuestionario se abrió el domingo 28 de noviembre, es decir, ayer, y se cerrará el domingo 5 de diciembre. Entonces, es bien importante que ustedes estén al tanto de esta fecha porque realmente no tenemos mucho tiempo. A mí me piden las notas de laboratorio para el 8 de diciembre, entonces a más tardar el 5 de diciembre yo tengo que tener todo listo, ¿verdad? Todo subido para que no haya ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Esto es lo que ustedes ven, ¿verdad? Instrucciones de la práctica, según corresponda. La cuestión es que luego le damos aquí en la parte de previsualización del cuestionario y les aparecen las instrucciones generales. En esta modalidad no debe presentar ningún informe. Lo único que se va a hacer es llenar este cuestionario y pues todo tiene que ser aquí, ¿verdad? El informe se presenta de forma grupal y solo un integrante de cada grupo deberá enviar el cuestionario para su posterior revisión. Entonces, para mejorar esta práctica, lo que yo suelo hacer es preguntarles a cada uno de los grupos qué persona es la que va a editar el cuestionario, pero en caso que no los llegue a contactar, pues tengan en mente que solo va a ser una persona de cada grupo la que va a subir el cuestionario y en caso que haya pues más personas que lo suban, pues voy a revisar solo uno y pues si da la casualidad que esa versión era la incompleta, pues qué lástima, pero pues no va a haber forma de cómo yo lo corrija después, ¿verdad? Entonces, el informe se presenta de forma grupal. Al final de cada página van a encontrar un botón parecido
a este de acá que dice siguiente página y eso los va a llevar a la siguiente parte. Y ya después, al finalizar el cuestionario, cuando ustedes ya llenaron todo, ustedes le pueden dar clic a esta partecita de acá que dice terminar intento. ¿No? Aquí dice terminar intento. Entonces, si ustedes le dan clic, los va a redirigir a otra página en el que les va a salir qué fue lo que ustedes hicieron, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, les sale el estatus sin responder aún, sin responder aún. Entonces, ustedes pueden darle volver al intento o le pueden dar enviar todo y terminar. Si le dan en enviar todo y terminar, pues prácticamente tienen cero, ¿verdad? Porque no respondieron nada. Entonces, por favor, eviten de darle clic a enviar todo y terminar, porque si ustedes se salen, justamente ahorita, si ustedes se salen, da la casualidad, se les fue el internet o pues ya no quieren seguir trabajando, ustedes pueden continuar con la previsualización anterior y pues se les queda marcado lo que ustedes ya vieron, ¿verdad? Ya en la segunda parte les aparece ingrese por medio del cuadro de texto, por medio de una imagen, pues todos estos elementos, ¿verdad? Sección de laboratorio, grupo, nombres y números de cuenta de las personas. Entonces, fácilmente si ustedes ya llenaron este documento de acá, pues ustedes ponen pues mi sección de laboratorio, por ejemplo, es la 0703, mi grupo es el grupo B3, ¿sí? El nombre del primer alumno pues es Bonifacio, eh, Arturo, etcétera, ¿verdad? Pueden seguir, ustedes pues colocan los elementos como mejor les parezcan. Y pues aquí ya después ustedes pueden usar la aplicación de recortes en caso que la tengan, ¿verdad? La aplicación de recortes. Y pues ustedes pueden venir aquí y simplemente capturar esta imagen y adjuntarla como una imagen. Entonces, por ejemplo, aquí dice, pues, copiar. Creo que aquí me equivoqué en algo. Entonces, aquí copio y pues yo aquí puedo simplemente pegar, ¿verdad? Entonces, pongo aquí, pues puedo seguir, ¿verdad? Entonces, aquí les tiene que decir si ya se completó, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí solamente me pedía, pues poner en texto o poner en imagen, pues yo lo puse en imagen, entonces esto ya está, pero si ustedes lo quisieran poner en texto, pues igual pueden copiarlo y pegarlo, ¿verdad? No, por eso no hay problema a la hora de llenar este cuestionario. Entonces, pueden venir acá y simplemente copiar y pegar, ¿verdad? Entonces, esto sería lo que ustedes tendrían para que esta parte, ¿verdad? Entonces ya ustedes ya completaron esta parte y pues pueden seguir con la navegación del cuestionario. Algo que quiero que se fijen es que las partes completadas ya aparecen en gris y las partes que no han visto ni han completado aparecen en blanco. Entonces, por ejemplo, esta parte nosotros no la hemos visto, pero pues ya nos aparece como completada y es porque esta es pura información, ¿verdad? Con esto pues no tenemos que hacer mucho, lo leemos y pues seguimos, ¿verdad? Podemos continuar desde acá, darle clic aquí en siguiente página o pues simplemente irnos aquí en esta parte. Igual esto es puramente teoría y pues ustedes se la pueden saltar, ¿verdad? Igual ya en un momentito les voy a explicar la teoría relacionada con mayor detenimiento, ¿verdad? Ya aquí sigue la parte del procedimiento experimental y sigue pues qué es lo que ustedes tienen que hacer. Aquí les aparece pues el enlace, el simulador. Está aquí en esta parte, el applet, y ustedes también lo pueden abrir en una página pues cualquiera, ¿verdad? Le dan copiar o arrastran esta dirección en otra página y aquí pues ya tienen el enlace para que ustedes puedan hacer la práctica. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces se van a la segunda actividad, que esta pues es una actividad que requiere atención. Entonces dice, bueno, pues haga el cuadro 1, fuerza de flotación. Esa es la primera cosa que ustedes tienen que completar. Y pues justamente es esta parte de acá, dice cuadro 1, y esta es la que van a tener que completar. Entonces la llenan y simplemente la pegan, ¿verdad?
Algo que quiero que se fijen es que, por ejemplo, esta guía está diseñada para que ustedes pues tengan una vista como la del cuestionario, materiales y equipo. Toda esta parte se la pueden saltar y si se fijan, esto pues simplemente da esto y lo que a ustedes les pide es lo que dice la parte de requiere llenar. Entonces ustedes pueden darle control F. Entonces ustedes le pueden poner, requiere llenar y ustedes pueden ir buscando. Entonces alrededor hay 14 elementos que requieren llenar y pues si ustedes ven acá en esta parte pues hay aparecidos, ¿verdad? Hay bastantes elementos que requieren llenar. Este primero y el segundo pues no tanto, pero pues los otros sí, ¿verdad? Entonces para que ustedes sepan que pues todos estos elementos pues ustedes los van a tener pues a su alcance, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el de requiere llenar, tratamiento parte uno, parte 2, el parte 3, la parte 4 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces aquí ya les sale pues las partes en las que requiere llenar, entonces ustedes van completando esas partes. Entonces ya dimos un pequeño recorrido por este es el cuestionario. Recuerden que solamente una persona de cada grupo va a tener que llenarla. En caso de que la llenen más personas, yo voy a revisar el primero que me salga y pues si no está completo, pues lástima, ¿verdad? Tuvieron mala suerte. Entonces, hoy sí voy a empezar con la primera parte y va a ser con la parte de generalidades y pues eso lo voy a hacer a partir de la presentación. Entonces, esta es la práctica de laboratorio número 6 correspondiente a la temática del principio de Arquímedes, que es lo que nosotros queremos, cuál es nuestra visión, que nosotros podamos ver o podamos inferir la existencia de la fuerza de empuje, ¿sí? Una fuerza de empuje hacia arriba, una fuerza boyante, al nosotros introducir un elemento, un objeto en un fluido. Entonces, que nosotros podamos ver que sí existe esta fuerza de empuje, ¿verdad? El segundo es que nosotros podamos verificar el principio de Arquímedes. El tercero es que calculemos la densidad de los objetos mediante el principio de Arquímedes y por el método convencional y pues vamos a hacer algo parecido a la segunda práctica que es identificar sustancias. Entonces, bueno, el principio de Arquímedes es un poco antiguo y hay bastantes historias de cómo se supone que se dio. Una de las más populares es de que pues a él se le habían encomendado pues determinar la densidad de los elementos y pues con eso en mente, él una vez se metió en una ducha y bueno, en una bañera y él se dio cuenta que al meterse él en la bañera, pues el agua subía, ¿verdad? Entonces fue metiendo diferentes objetos, fue haciendo una gran cantidad de experimentos y pues conforme pasó el tiempo, pues postuló una teoría que ahora nosotros conocemos como el principio de Arquímedes. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando sumergimos un cuerpo en un fluido? Bueno, cuando nosotros nos sumergimos en una piscina, pues a veces sentimos como que algo nos empuja hacia arriba, ¿verdad? O cuando tenemos unas de esas pelotas inflables, unas pelotas de playa y las intentamos meter en una pila o en una playa en el mar, lo que nosotros sentimos es como que algo se opone a que nosotros estemos sumergiendo el elemento, ¿verdad? Es como que algo existe. Bueno, la cuestión es que ese algo nosotros lo vamos a llamar fuerza, ¿verdad? Si hay algo que se opone, pues normalmente es una fuerza y esa fuerza es una fuerza de empuje hacia arriba. ¿Sí? Nosotros lo intentamos sumergir hacia abajo y pues esa fuerza como se está oponiendo, pues va a tener que ir en dirección opuesta, ¿verdad? Va a ir hacia arriba. Entonces es una fuerza de empuje hacia arriba. La cuestión es que el principio de Arquímedes nos dice que la magnitud de esta fuerza de empuje, que también se denomina fuerza boyante o fuerza de flotación, esta es igual al peso del fluido desplazado, ¿verdad? La magnitud de la fuerza de empuje
es igual al peso del fluido desplazado. Entonces, aquí, ¿qué nos está diciendo esto? Bueno, aquí nos está diciendo pues que prácticamente la magnitud de esta fuerza de empuje depende del peso del fluido desplazado, ¿verdad? Es decir, la fuerza de empuje depende de las dimensiones del elemento más que de la masa del elemento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos dos elementos de materiales diferentes, pero que tienen el mismo volumen, pues al nosotros sumergirlos, uno en cada recipiente, ¿verdad? Si nosotros los sumergimos en cada uno, pues en caso que estén en recipientes a punto de derribarse, lo que va a pasar es que van a derramar la misma cantidad de agua, ¿verdad? Los dos objetos tienen el mismo volumen, van a desplazar la misma cantidad de fluido. Entonces, aquí estamos diciendo la magnitud de la fuerza de empuje es igual al peso del fluido desplazado. Eso significa que depende bastante la magnitud de esta fuerza de las dimensiones del objeto. Ahora bien, aquí estamos diciendo que es igual al peso del fluido desplazado, más no el peso del objeto. El peso del objeto pues puede ser igual a esta fuerza de empuje, que esta es la fuerza de flotación, puede ser mayor a esta fuerza de empuje o puede ser menor a esta fuerza de empuje. ¿De qué va a depender eso? ¿O qué es lo que me va a decir a mí? Bueno, la cuestión es que nosotros podríamos tener un diagrama de cuerpo libre de esta forma. Está el objeto sumergido, va a experimentar una fuerza de empuje hacia arriba, que es la fuerza FB, la fuerza boyante, y va a experimentar una fuerza vertical hacia abajo, que este es el peso del objeto. Entonces va a experimentar dos fuerzas al estar sumergido dentro de un fluido. Entonces, si la fuerza de flotación es menor que el peso del objeto, lo que nosotros vamos a hacer es que si hacemos la sumatoria de fuerzas en Y, la fuerza neta pues me va a dar negativa, ¿verdad? Me va a dar hacia abajo. Eso significa que el elemento va a empezar a acelerarse hacia abajo, va a tender a hundirse. Y pues para cuando la fuerza de flotación es mayor que el peso del objeto, pues la fuerza neta pues justamente va a ir hacia arriba, ¿verdad? Porque la fuerza de flotación es mayor. ¿Eso qué significa? Que la aceleración va a ir hacia arriba, ¿verdad? Lo que va a hacer es que va a tender a flotar. Entonces, esto es bien importante porque el principio de Arquímedes a nosotros nos da una idea de bajo qué condiciones es que un objeto va a flotar o va a hundirse, ¿verdad? Entonces, los objetos flotan cuando la fuerza de flotación es menor que el peso del objeto, es mayor que el peso del objeto, perdón, los objetos flotan cuando la fuerza de flotación es mayor que el peso del objeto y los objetos se hunden cuando la fuerza de flotación es menor que el peso del objeto. ¿Y cuándo pasa esta situación? Bueno, la cuestión es que yo les había dado que esta magnitud de esta fuerza de empuje depende del peso del fluido desplazado y este a su vez depende de las dimensiones del objeto, ¿cierto? Entonces, bueno, la cuestión es que para que esa fuerza de flotación sea, pues, digamos que lo que nosotros queramos es que flote. Entonces, eso significa que la fuerza de flotación tiene que ser mayor, ¿verdad? Para que flote tiene que ser mayor que el peso del objeto. Entonces, si nosotros queremos que esta fuerza de flotación sea mayor, eso significa que el agua que desplaza tiene que pesar más que el objeto, ¿cierto? Eso significa que pues tiene que tener grandes dimensiones, ¿verdad? Tiene que tener grandes dimensiones y una pequeña masa, ¿verdad? Entonces, eso que nos dice a nosotros, eh, grandes dimensiones y una masa pequeña, eso nos está diciendo que para densidades bajas, densidades menores que el peso del objeto, densidades menores que, perdón, densidades menores que la densidad del fluido, en este caso es el agua, densidades menores que el agua, esos objetos que tienen densidades menores que la del agua tienden a flotar, ¿verdad? Es por eso que pues
Por ejemplo, cuando nosotros ponemos la pelota inflable, ¿verdad? Esa pelota inflable tiene una menor densidad que el agua, entonces flota, ¿verdad? Eso es lo que pasa. O, por ejemplo, cuando ustedes tienen un brócoli y ustedes lo meten en agua, la parte frondosa, la parte del arbolito tiende a flotar y es porque la densidad es menor que la del agua. ¿Bajo qué condiciones se hunde? Bueno, se tiene que hundir cuando el peso del objeto supere a la fuerza de flotación. Eso significa, pues, dimensiones pequeñas, ¿verdad? Porque queremos que la fuerza de flotación sea pequeña y queremos que la masa sea grande. Eso significa para densidades grandes. Entonces, para objetos con densidades mayores a la del agua, los objetos tienden a hundirse. ¿Sí? Entonces, para eso nos sirve bastante el principio de Arquímedes. Nos da un indicio, nos da una idea de bajo qué condiciones, o sea, una idea teórica, en caso que nunca hayamos conocido el agua o el aceite o cualquier otro fluido, pues nos da una idea bajo qué condiciones se da pues que los objetos floten o que los objetos se hundan, ¿verdad? Entonces, ahora tenemos la definición matemática y pues aquí ya la tenemos, la fuerza de flotación o fuerza boyante, la fuerza de empuje hacia arriba que experimenta un objeto al sumergirse en un fluido. Y esta pues es igual al peso del fluido que desplaza, ¿verdad? No igual al peso del objeto, peso del fluido que desplaza. Entonces, este se puede escribir como masa desplazada por gravedad. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que nosotros tenemos que hacer. El primer objetivo, ya lo cumplimos, ¿verdad? Nosotros podemos ver la fuerza de empuje hacia arriba y vamos ahora a tratar de verificar el principio de Arquímedes y eso lo vamos a hacer con dos partes del experimento. Primero vamos a medir la fuerza de flotación y después vamos a medir el peso del fluido desplazado. Esto pues lo vamos a hacer en el simulador, ¿verdad? Los resultados nos tienen que dar bastante iguales, ¿verdad? Entonces aquí estamos en el simulador. Lo primero que vamos a tener aquí es esta parte y pues yo voy a ir haciendo aquí. Dice, recuerda mantener tu balanza calibrada y aquí nos aparece un mensaje, solo es de tocar la pizarra y listo, ya se borra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es, calibrar la balanza y después vamos a medir la masa del cilindro, ¿verdad? Entonces, vamos a tocar acá y vamos a medir la masa del cilindro y vamos a apuntar cuál es ese dato. Entonces, dice que son 300.90 gramos. Entonces, vamos a poner acá masa del cilindro aire son 300.90 gramos, ¿sí? Ese es nuestro resultado. Masa del cilindro en aire son 300.90 gramos. Ahora nosotros vamos a introducir este cilindro en agua y nosotros vamos a medir cuánto da ese resultado. Pues me dice que son 266.10. Entonces, masa del cilindro agua son 266.10 gramos, ¿sí? 266.10. Entonces, algo que nosotros podemos ver aquí es que hay una diferencia en cuanto a las masas, ¿verdad? Masa del cilindro en aire, 300.90 gramos, masa del cilindro sumergido en agua, ¿verdad? Son 266.10, pero ahora, pues, lo que yo quiero saber es qué fue lo que pasó, ¿verdad? ¿Por qué hubo una reducción en la lectura de mi balanza? ¿Será que hice mala medición? O qué fue lo que pasó. Vamos a repetir las mediciones. Me dice que son 300.70 gramos. El cilindro no cambió su masa, ¿verdad? Y pues al volverlo a sumergir, vamos a tratar de sumergirlo nuevamente. Me va a decir a mí cuánto pues es el resultado de la masa del cilindro sumergido en agua. Me dice que son 266.90 gramos. Sí, me dice que debería calibrar. Entonces vamos a quitar aquí todo esto y vamos a corroborar los elementos
pues a ver qué es lo que está pasando, por qué hay una reducción de masa, por qué. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es ponerlo acá e ir viendo cuáles son los resultados, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, pues vamos a volver a medir aquí y pues me sale que son 266.30 gramos. Sigue pareciéndose este resultado, ¿verdad? Cualquier cosa es por los errores instrumentales que puede haber, ¿verdad? Cómo está programado el simulador. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, pues hagamos el análisis de Newton, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí cuando nosotros tenemos el cilindro en aire? Bueno, pues la cuestión es que nosotros vemos que lo que va a leer la balanza, aquí no es la forma convencional en la que se toman las mediciones. Aquí hay un juego de elementos que pues es la soga pues añadida acá a un tubito y pues eso permite pues bajarlo y a la hora de hacer las mediciones pues este elemento de acá pues uno pues puede tener la medición, ¿verdad? A como tenerlo sobre el plato. Entonces aquí lo que nosotros estamos, el aporte que va a leer la balanza va a ser justamente este aporte de acá, ¿verdad? Va a ser justamente la tensión de la balanza. Entonces nosotros tenemos que esto es lo que debería de leer la balanza, el aporte de la tensión de la cuerda. Entonces esta es la tensión 1 y este va a tener un aporte de masa, ¿verdad? A la hora de hacer las mediciones, pero yo como obtengo esta tensión 1, bueno, pues me voy al cilindro y pues veo, ubico dónde está el centro de masa, justamente está ahí, y pues pruebo cuáles son los elementos, ¿verdad? Cuáles son las fuerzas involucradas. La primera fuerza involucrada pues es el peso, ¿sí? Aquí pues tenemos el peso y pues otro elemento que está acá pues también es la tensión de la cuerda, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la tensión de la cuerda que aquí va a ser T1 y este justamente va a ser igual al peso del objeto. Entonces aquí, ¿qué es lo que podemos ver? Bueno, el objeto no se está moviendo ni para arriba ni para abajo. Entonces eso me está diciendo a mí que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Eso significa que la tensión de la cuerda es igual al peso del cilindro en el aire. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está leyendo la balanza? Bueno, la balanza sí está leyendo, pues el peso del cilindro nosotros lo podemos expresar como masa por gravedad. Entonces lo que está leyendo la balanza es la masa del cilindro, ¿sí? Tal cual, está leyendo la masa del cilindro, porque está leyendo el aporte de masa de T1 y da la casualidad que el aporte de masa de T1 es el mismo que el peso, el aporte de masa del peso, entonces pues lo que está leyendo es la masa del cilindro, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Bueno, ¿qué pasa si nosotros sumergimos el objeto dentro de un recipiente? Bueno, pues nosotros lo vamos a mover acá y pues como hay una reducción de masa, a mí me está diciendo debe de haber algo, ¿sí? Y nosotros ya sabemos por el principio de Arquímedes, bueno, ya sabemos que existe cuando nosotros sumergimos un cuerpo en un fluido, pues que este va a experimentar una fuerza de empuje hacia arriba. Entonces ya nuestro diagrama de cuerpo libre ya no va a ser así, sino que vamos a tener un elemento adicional y ese elemento adicional va a ser justamente la fuerza de flotación, ¿verdad? Entonces vamos a tener tres elementos, ¿verdad? Este va a ser la tensión T2. Aquí nosotros vamos a tener la tensión T2. Vamos a tener también la fuerza, el peso, ¿cierto? El peso del objeto y también vamos a tener aquí la fuerza de flotación que le vamos a llamar fuerza boyante. Entonces aquí ya con esto, como hubo una reducción en cuanto a la lectura de la masa, a nosotros nos está induciendo que ahora ya nosotros ya no estamos leyendo la masa del objeto, sino que ahora nosotros estamos leyendo la masa del objeto con algo más, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos la sumatoria de fuerzas, pues nosotros tenemos que T2
más la fuerza de flotación, la fuerza boyante, menos el peso del objeto es igual a cero. Entonces, el aporte, que es lo que nosotros necesitamos saber, es el aporte en masa de T2. Entonces, el aporte en masa de T2, si nosotros despejamos, tenemos que T2 es igual al negativo de la fuerza de flotación más el peso del cilindro. Esto me genera a mí un peso aparente y pues la cuestión es que ahora yo ya no voy a leer la masa del objeto, ¿sí? Ahora yo voy a leer una masa aparente que pues va, que me incluye tanto el peso del objeto como la fuerza de flotación. En la parte esa del cuestionario, a ustedes les va a salir una pregunta si el objeto reduce su masa al sumergirlo dentro de un fluido. No, el objeto no reduce su masa, el objeto sigue siendo el mismo, el objeto no cambió su forma, no se sometió, bueno, aunque cambiar de forma tampoco pasa nada, ¿verdad? Él no se sometió a ninguna transformación química como para cambiar su densidad, tampoco se le cortó como para disminuir las dimensiones. Entonces, el objeto tiene la misma masa. Lo que pasa es que cuando nosotros sumergimos ese cuerpo en un fluido, pues vamos a tener esa fuerza de flotación. Y con la configuración que nosotros tenemos, pues lo que nosotros estamos leyendo ya no solamente es la masa del objeto, sino es la masa del objeto con el aporte en masa de la fuerza de flotación. Para que quede un poco más claro, es como por ejemplo cuando nosotros estamos cargando una bolsa del mercado, ¿verdad? Digamos que le estamos cargando y pues la cuestión es que tiene una determinada masa, ¿verdad? Pero viene su mamá y como los está viendo ahí todos temblecosos, pues viene y dice, dame un brazo de la bolsa y yo te voy a ayudar. Bueno, la cuestión es que ya ustedes van a sentir un poco más alivianado el brazo y no es porque la bolsa pese menos, ¿verdad? No es porque la bolsa haya disminuido su masa, sino porque hay otra persona que está aplicando otra fuerza y pues ya ustedes ya no sienten el mismo, ya ustedes ya no solamente están cargando la masa de la bolsa, ¿verdad? Sino que están cargando la masa de la bolsa junto con la fuerza que aplicó su mamá, ¿verdad? Entonces, si su mamá aplicó bastante fuerza, entonces ustedes van a recibir, van a sentir como que es muy liviano. Si está aplicando una poquita fuerza, pues no es como que vaya a ser como que mucha la diferencia, ¿verdad? Pero pues a eso es a lo que me refiero, ¿verdad? El objeto no cambia su masa, lo que pasa es que ya no solamente cuando uno está en ese proceso, ya cuando se sumerge, ya no solamente estamos leyendo pues la masa, sino que estamos leyendo el aporte de masa junto con la fuerza de flotación. Lo mismo es, por ejemplo, en el caso que nosotros nos estemos pesando en una balanza, pues tengamos una masa de, por ejemplo, 55 kilogramos. Listo. Y pues venga uno de sus amigos y pues lo intenten chinear. La cuestión es que al intentar chinearlos, pues la verdad es que pues lo que va a haber en la balanza es que va a haber una reducción de la masa, pero ustedes no hicieron dieta, tampoco adelgazaron, pues no hubo cambio en su cuerpo. Lo único que pasó es que la persona estaba aplicando fuerza en la dirección opuesta pues, al elemento que estamos midiendo, ¿verdad? A la fuerza, al peso del objeto, ¿verdad? Está en dirección opuesta, entonces lo que se ve reflejado es un peso aparente, una reducción de masa, ¿verdad? Una reducción de masa aparente y es producto de que ya no solamente está actuando ahí el peso, sino que está actuando otra fuerza. Listo. Entonces ya terminamos la primera parte, el experimento 1 y vamos a seguir con el experimento 2. Le vamos a dar aquí en reset y pues nosotros vamos a tener esta parte de acá. Entonces ahora lo que nosotros vamos a hacer es medir el peso del fluido desplazado. Entonces vamos a medir el agua que desplaza el cilindro y vamos a calcular el peso de esa agua, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es llenar este recipiente gris, que es un recipiente a punto de rebalse. Tiene una boquilla. Vamos a vaciar aquí. Vamos a calibrar la balanza. Siempre vamos a calibrar la balanza.
Y lo que nosotros vamos a hacer es sumergir el objeto acá, ¿verdad? Entonces, ya este objeto, cuando nosotros lo sumergimos, desplaza agua. Entonces, el agua que desplaza ese objeto es lo que nosotros vamos a estar midiendo, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer la primera medición. Entonces, aquí nosotros tenemos, son 86.70 gramos. Entonces, masa Beaker más agua desplazada, 86 ya se me olvidó. Agua desplazada, vamos a ponerlo aquí. Masa del beaker más el agua desplazada, pues me va a dar un resultado, ¿verdad? Entonces voy a volver a hacer la medición para que no haya ningún problema. Entonces recuerdo que era 86 punto y algo. Pero vamos a ver, dice que son 87, ¿verdad? Da diferentes resultados, 87.00 gramos. Esta es la masa del agua desplazada. ¿Realmente? Pues no, ¿verdad? Es la masa del beaker y el agua desplazada, ¿verdad? Para obtener simplemente la masa del agua desplazada, lo que nosotros necesitamos, pues, es saber cuál es la masa del beaker y nosotros se la restamos, ¿verdad? Así sencillito. Entonces aquí vamos a tener masa del beaker. Y pues aquí vamos a poner igual para ver cuánto es lo que nos da. Entonces aquí tenemos la masa del beaker. Este grande de acá es un beaker. Este chiquito de acá es otro beaker. Este recipiente con recipiente a punto de rebalse. Y estos de acá son los cilindros que pues tenemos acá, ¿verdad? Entonces ahora lo que este ya está vacío. Y yo lo que necesito es saber la masa del cilindro vacío, ¿verdad? Para poder restársela a la masa del beaker y agua y poder obtener la masa del agua desplazada. Entonces, listo, me dice que son 52.40 gramos. Entonces, 52.40 gramos es la masa del beaker. Entonces, si yo quiero saber cuál es la masa del agua desplazada, pues serían los 87 gramos menos los 52.40. Y pues aquí lo que yo tendría es que serían 35, perdón, 34.60 gramos, ¿verdad? 34.60 gramos. Esa sería la masa del agua desplazada, ¿verdad? Eso sería. Entonces, pues en eso consiste la práctica, ¿verdad? En hacer estas dos mediciones hasta el momento. Entonces, si nosotros queremos saber cuál sería el diagrama de cuerpo libre, bueno, pues aquí nosotros tendríamos, ¿qué es lo que leería la balanza? Pues leería el aporte de masa del beaker. Realmente la fuerza neta 1, pues no sería igual al peso del beaker porque nosotros tenemos la normal, ¿verdad? Entonces la fuerza neta actuando en este sistema, pues vendría siendo 0, ¿verdad? Pero sería la normal igual al beaker, pero realmente lo que necesitamos saber es la masa del beaker, ¿verdad? El aporte del peso, porque ese es el que está interactuando directamente con el platillo, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos el beaker y el agua, pues también tenemos los dos y pues la normal es común a ambos, ¿verdad? Entonces la normal va a aumentar un poquito porque no va a subir ni bajar, ¿verdad? Aquí hay un pequeño error en cuanto a los diagramas, ¿verdad? Aquí tiene que haber un vector hacia arriba, ¿verdad? Una fuerza hacia arriba que es la normal. Pero el análisis pues está bien, ¿verdad? Ahora tenemos la definición matemática. La cuestión es que yo ya les había comentado un poco de que pues cuando nosotros tenemos que la fuerza de flotación depende bastante del tamaño del objeto, ¿verdad? Depende la magnitud de la fuerza de flotación, depende bastante del tamaño del objeto. Entonces, objetos que tienen el mismo volumen, pues tienen la misma y se sumergen en el mismo fluido, ¿verdad? Entonces van a experimentar la misma fuerza de flotación. Pero ahora, pues, bueno,
Eso es idealmente, ¿verdad? También influye bastante las formas que tienen los objetos, ¿verdad? Cómo es que se va a distribuir la fuerza y todo. Bueno, aquí nosotros tenemos que pues el cuerpo sumergido completamente va a tener el mismo volumen que el agua desplazada. Entonces, si nosotros despejamos la ecuación de densidad de masa volumétrica, entonces nosotros vamos a tener que volumen es igual a masa entre densidad. Entonces vamos a tener que la masa del fluido desplazado va a ser igual a la masa del cuerpo sumergido, ¿sí? Vamos a tener esta ecuación de acá. Y pues si nosotros queremos obtener la densidad del cuerpo sumergido, basta con pues nosotros dividir aquí esta parte, ¿verdad? Más el cuerpo que va a sumergirse entre la masa del fluido desplazado por la densidad del fluido. Entonces, ¿quién sería esa masa del cuerpo que va a sumergirse? Bueno, pues nosotros la medimos en la parte del experimento 1. Es la masa del cilindro en el aire, ¿sí? Es la masa del cilindro que va a sumergirse. La masa del cilindro en el aire. Y la masa del fluido desplazado, pues vendría a ser la que ustedes van a calcular con la parte 2. Entonces, sustituyendo datos y multiplicándola por la densidad del fluido, que la densidad del fluido para el agua nosotros vamos a tener que la densidad a 4 grados Celsius es justamente 1 gramo por centímetro cúbico. Entonces, si ustedes utilizan esta relación, pues a ustedes la densidad del cuerpo sumergido les quedaría en gramos por centímetro cúbico. Y pues un equivalente es 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, pueden utilizar cualquiera de las dos expresiones, ¿verdad? Esta es la densidad del fluido a 4 grados Celsius, ¿verdad? En este caso sería la densidad del agua a 4 grados Celsius. Sí, pueden utilizar cualquiera de los dos siempre que respeten las unidades, ¿verdad? Entonces, ahora pues también nosotros vamos a calcular la densidad, pero por el método convencional, ¿verdad? Densidad es igual a masa entre volumen. Entonces voy a resetear acá, lo único que se tiene que hacer es calibrar la balanza, medir la masa del objeto. Entonces aquí pues vamos a tener y vamos a medir. Entonces vamos a tener los resultados. Y pues aquí me dice que son 671.80 gramos. Entonces, esta es la masa del cuerpo sumergido. Esta es la masa del objeto, ¿verdad? Lo vamos a calcular con la primera ecuación. Y lo segundo que vamos a hacer es pues calcular el volumen, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con esta parte de acá, ¿verdad? Con un pie de rey. Entonces, esto es un pie de rey digital y aquí ya me está dando las mediciones. 37.29. Entonces lo que yo voy a hacer es cambiar las unidades, ¿sí? Entonces yo voy a venir y decir, bueno, pues aquí es 3.729 centímetros, ¿verdad? Porque a mí me lo van a pedir en centímetros estos resultados. Voy a cambiar aquí ahorita el color, 3.729 centímetros. Voy a hacer la otra medición. Me dice que son 71.30 milímetros y eso es equivalente a 7.130. Entonces, punto 7.130 centímetros. Y vamos a seguir con con las otras mediciones, ¿verdad? Y aquí pues tengo 2.905. Entonces, ya tengo las mediciones, ¿verdad? 2.905 centímetros. Entonces, si nosotros calculamos volumen, vamos a tener centímetros por centímetros por centímetros, ¿verdad? Entonces el volumen lo vamos a tener en centímetros cúbicos, la masa la vamos a tener en gramos, entonces la densidad nos tiene que dar ahorita en gramos por centímetro cúbico, ¿verdad? Pues eso sería todo por la parte del procedimiento experimental. Y bueno, pues ahorita solamente faltaría pues enseñarles un poquito cómo hacer los cálculos de una forma un poquito más rápida y pues que ustedes puedan llenar pues este cuestionario a más tardar el domingo, ¿verdad? Entonces,